Hoy el tema que tengo para darles es redimidos de la maldición. Y el libro que vamos a leer está en Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14 de la santa y poderosa palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así la santa y poderosa palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sabe, mis amados? Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y con tus descendientes voy a hacer una gran nación, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. ¿Sabe, mis amados? Dios tiene un plan para bendecir a cada familia del planeta. Y desde que Dios hizo esta promesa a Abraham, ha estado bendiciendo a las familias de la tierra por medio de Jesucristo. Por eso, para que la promesa del Señor hecha a Abraham conservara su valor para todos los descendientes, fue un don gratuito basado en la fe. Es decir, la promesa no era solamente para los descendientes de Abraham, sino para los hijos de la fe, para aquellos que creen en el Señor Jesucristo, en su obra redentora. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nuestra causa. Porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y esto sucedió. Jesucristo murió como si fuese un marginal, un bandido. La peor muerte era para los bandidos maleantes que morían en la cruz, crucificado, colgado en la cruz del madero. ¿Sabe, mis amados? Eso hizo Jesucristo no solamente para redimirnos de la maldición, de la muerte por causa del pecado, sino también para redimirnos de la maldición de la ley. Y la pregunta es: ¿de qué tipo de maldición fuimos redimidos? Dice la Biblia que Jesús se hizo maldición porque Él se colocó en nuestro lugar. Es decir, en realidad yo y usted deberíamos estar pagando la culpa, la muerte. Entonces, Él ocupó nuestro lugar, y ocupando nuestro lugar, Él asumió lo que sería nuestra sentencia, nuestra condenación, nuestra culpa. Por eso está escrito en Deuteronomio 21, 22, 23: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, lo dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La maldición de la ley era para todo aquel que no guardase la ley. Deuteronomio 11, 26, 29 dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo prescribo hoy, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, tendrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte de Ebal. En la ley había la bendición para los obedientes y la maldición para los desobedientes. Por eso está escrito en Deuteronomio 27, 11, 13, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan, Neftalí. Dios divide 6 tribus de las 12, 6 de un lado y 6 para otro. 6 sobre el monte de Gerizim para recordar la bendición, y 6 sobre el monte de Ebal para recordar la maldición. Entonces, la nación de Israel se movía con este concepto claro. Iba a ser bendecido ¿quién? Aquel que obedecía los mandamientos. Iba a ser maldecido ¿quién? Aquel que no obedecía los mandamientos. Si quebrantamos la ley, habrá maldición. Y si guardamos la ley, habrá bendición. Eso estaba claro en el pueblo de Dios, Israel. Pero mis amados, entonces vemos que ellos fueron obedientes. Cuando pasaron el Jordán, dice Josué 8, 33, 35, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban en ellos, entre ellos. Dice Josué 8, 33, 35. Todos nosotros como creyentes hemos leído Deuteronomio 28. Y del 1 al 14 están todas las bendiciones por causa de la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice la palabra del Señor, entre otras cosas: si obedecieres atentamente los mandamientos de Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito el fruto de tu vientre. Entonces tu entrada va a ser bendito, tu salida va a ser bendito, todos tus negocios, los que emprendieres, serás bendito. Te pondré por cabeza y no estarás por cola. Tendrás dinero para prestar y no pedirás prestado, y las enfermedades no te van a alcanzar. Vas a trabajar y vas a cosechar el fruto de tu trabajo. Vas a ser próspero si obedecieres atentamente los mandamientos del Señor. Pero a partir de Deuteronomio 28, del 15 al 68, hay una traquilada de maldiciones. Dice así: si no obedecieres los mandamientos de Dios, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Tu trabajo va a ser maldito. Te vas a casar y otro varón va a dormir con tu mujer. Te vas a esforzar y vas a construir casa y la vas a perder porque alguien te la va a quitar. Estás sobre maldición. Vas a trabajar en vano porque vas a quedar yesca y enfermo. Van a venir hasta la sarna, la picazón, las heridas, las llagas. Todo va a ser malo por causa de que eres desobediente de los mandamientos de Dios. Y sabe, la maldición interfería en todas las áreas de la vida. Y en caso esto iba hasta la muerte.
Entonces, cuando nos referimos al texto que hemos iniciado, la prédica en Gálatas 3, 13, 14, dice la Biblia, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, cuando se hizo maldición por nosotros. Entonces, muchas veces hay un entendimiento muy superficial sobre eso. Dicen, ¿para qué te preocupas? Ya no estás sobre maldición. Jesús se llevó la maldición. Estás libre. Ese negocio de liberaciones es invento de las personas porque ya no hay necesidad. Cristo anuló la maldición. ¿Sabe? Jesús vino no solamente a anular los efectos de la desobediencia, porque hemos dicho que la maldición era fruto de la desobediencia. Entonces, no es solamente la charla, usted ya no necesita estar endeudado, usted ya no necesita estar enfermo. Eso es parcialmente verdad, pero el trasfondo principal es que Jesús vino a darnos condiciones a que nosotros obedezcamos la ley. ¿Sabe? A darnos condiciones a que nosotros hagamos lo recto delante del Señor. Entonces, Él no vino a tratar las consecuencias del pecado. Él vino, ¿sabe?, a dar la capacidad al hombre, porque el hombre es incapaz de obedecer la ley por su propia voluntad. Entonces, solo en el cielo, mis amados, no habrá maldición según la Biblia. Por lo tanto, es muy frecuente que encontremos cristianos que están sobre maldición todavía. Quiero leerles Apocalipsis 22, versículo 3, para que usted crea lo que yo le digo. Dice así: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahora yo le pregunto, ¿dónde no habrá más maldición? Es en el cielo. Pero lamentablemente yo y usted aquí estamos en la tierra. Entonces, mis amados, la Biblia habla de las condiciones de los creyentes. Uno que recibe la bendición y otro que recibe la maldición y no fructifica. Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 6, versículos 7 y 8, dice la Biblia, la palabra de Dios: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a ellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. No se necesita ser un intérprete de la ley y recibir la unción del Espíritu Santo para entender que eso se refiere a la vida de los creyentes. Dios dispone delante de nosotros la bendición y también la maldición, pero el asunto es que la elección es nuestra. Es usted como creyente que quiere la bendición. Entonces, ¿sabe? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice así la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, el problema no está en la maldición, el problema está en la incapacidad del hombre en obedecer, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Un día, cuando yo me enteré que mi familia tenía problemas, yo le dije a mi mamá de rodillas, siendo pequeño: mamá, nunca voy a ser igual que Julano, nunca voy a ser. Yo en mi corazón quería ser un hombre recto, pero justamente a esa persona que yo decía que nunca iba a ser como él, era calcomanía. Crecí siguiendo sus pasos. ¿Sabe? Yo quiero alentarte en esta noche. Tal vez no te guste mi predicación porque la halles muy exigente,
Pero yo te quiero decir que Jesús no vino solamente a tirarnos el efecto de la maldición. Él vino para capacitarnos para vivir en obediencia. Entonces, el hombre no está capacitado para obedecer por causa de su naturaleza pecaminosa. Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Aquí está diciendo, es un asunto de naturaleza. El leopardo, por más que quiera, no puede retirar sus manchas. El negro no puede hacerse blanco. Puede hasta hacerse un tratamiento para clarear un poco, así como hizo Michael Jackson. Pero hasta por ahí nomás. Pero lo más grave es que el interior nadie lo puede modificar. Ni inyecciones específicas, ni tratamientos médicos sofisticados. La ley servía para poner en evidencia la desobediencia del hombre, hasta que viniera esa simiente llamada Jesús, esa simiente santa, por cual recibiríamos la promesa, el Espíritu Santo. Entonces Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No existe otro medio de llegar al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe, mis amados? Pablo dijo que aquello que la ley no podía hacer por causa de la fragilidad de nuestra carne, envió a su Hijo según nuestra semejanza. Él participó de nuestra naturaleza, pero sin pecado, para poder cambiar nuestra naturaleza pecaminosa del hombre, la cual la ley no podía cambiar. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Pablo dice que antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando que la fe fuera dada a conocer. Nos tenía prisioneros. La ley era como un esclavo que vigilaba a un niño hasta que viniese Jesús. Entonces, para que por la fe anduviésemos en justicia. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos subordinados a ese esclavo, a ese ayo, sino estaríamos entonces bajo la gracia. Entonces dice Gálatas 3, versículos 23 y 25: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, la Biblia muestra una fragilidad en la estructura del hombre. El hombre es malo, es pecador. El hombre sin Dios no tiene chance de cambiar. Usted podrá decir: pero yo puedo mejorar la apariencia. Así también puede mejorar la apariencia un hombre. Es como un chanchito. Usted le puede hacerla permanente, le puede colocar lentes Ray-Ban al chanchito, le puede poner perfume. ¿Cómo se llaman los perfumes modernos? No sé. Pero sabe, lo va a soltar usted al chanchito y ese chanchito se va a buscar el barro, porque su naturaleza no puede cambiar. Solamente Cristo, a través de su Espíritu, puede hacer una transformación real. Usted puede hasta peinarse diferente, pero por dentro nada. El apóstol Pablo habla de sí mismo. Algunos dicen:
No, él estaba hablando de los creyentes que no tienen nociones todavía de lo que es Jesucristo. Él decía que tenía una lucha campal en su vida, pero daba gracias a Jesucristo que por medio de él tenía la victoria. Entonces Romanos 7:16 dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Romanos 7:16. Sabemos que la ley es buena si se usa conforme al propósito. La ley no es mala, es buena. Si yo cumplo la ley, voy a tener ventaja. Entonces dice 1 Timoteo 1:8-9, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. El problema nunca fue la ley, mis amados. El problema es la desobediencia del hombre pecador. El problema es la incapacidad del hombre en obedecer por causa de nuestra debilidad en la carne. Es la desobediencia que torna al hombre maldito. Es lo malo que usted hace que tiene consecuencias. Entonces dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 3, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Preste bien atención, aquí dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Por lo tanto, no hay un justo sobre la tierra, ni siquiera uno que sepa hacer el bien. Todos nos desviamos, aún nos hemos hecho inútiles. Es importante saber que por un pecado, por un hombre, entró el pecado al mundo. Y así la causa del pecado, la muerte, pasó a todos los hombres. Y el hombre fue destituido de la presencia de Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y entonces el hombre se reproduce según su propia naturaleza. El borrachín va a tener en su familia grandes chances de tener borrachines. El cholero va a tener las chances de tener hijos y hijas choleras. El estafador va a tener la tendencia a tener hijos e hijas estafadores, porque esa es la naturaleza que transmitimos a nuestros hijos. Entonces, ¿sabe, mis amados? Dice Gálatas 5, 16, 17, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. El primer hombre, Adán, falló en su propósito, se corrompió y quedó destituido de la gloria de Dios, apartado de Dios, y su imagen se degradó. Ya no se parecía al Señor, parecía más con caballo, con mulas, con serpientes. Por eso el Señor Jesucristo dijo: raza de víboras e hipócritas. Y también dijo: relinchan como caballos tras la mujer del prójimo. Entonces, ¿sabe? Figura de animal. Pero el postrer Adán, Jesucristo, recuperó la imagen perdida y quiere que nosotros también la recuperemos. ¿Sabe? Yo quiero darte una buena noticia en esta noche. Jesús no vino solo a eliminar las consecuencias del pecado, vino para hacernos nuevas criaturas, vino para producir gente semejante a Él, santo, apartado del mal. ¿Sabe? 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Cuando usted nace de nuevo adquiere otra naturaleza. Pero esa naturaleza que usted adquiere necesita vencer la naturaleza carnal. San Juan 3:5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Fuimos dotados de la capacidad de obedecer para ser bendecido y anular la maldición. El Espíritu de Dios, por más que seas débil, te puede hacer un vencedor. Porque es en la fragilidad del hombre que se manifiesta el poder de Dios. Y te hace un hijo obediente para cosechar la bendición. Ese es un engaño decir que ahora, porque Jesús eliminó la maldición, usted puede seguir pecando de la misma manera. Es un engaño. No existe eso. ¿Sabe, mis amados? Entonces, la ley es en el Nuevo Testamento más exigente. Un mandamiento nuevo vos doy, que vos améis unos a otros como yo vos he amado a vosotros. Eso es grave. Amar como Jesús no es fácil, mi amado. Pero ¿sabe por qué dice el Señor eso? Porque te ha dado el poder regenerador del Espíritu Santo. Entonces, la palabra cumplir del versículo 17 proviene del griego preró, que significa completar, colmar. Entonces Jesús no estaba diciendo que anularía la ley, está diciendo que Él cumpliría la ley. El cumplimiento de la ley es Cristo. El fin significa cumplimiento. Por otro lado, la palabra cumplido que encontramos en el versículo 18, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Significa hecho, acabado. En otras palabras, se implica que la ley de Dios permanecerá vigente todo el desarrollo de su plan para la humanidad. Es por eso que Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa el fin? Telos, en griego. A menudo se traduce como fin, como resultado, como destino, como propósito, lo cual implicaría que Cristo cumple todos los requisitos de la ley. Jesucristo vino y no pecó. Él vino según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el final de la ley, porque en Él se cumple toda la ley. El Señor es bueno y puede cambiar tu estructura. Y no solamente tu inclinación es perversa, pecaminosa. Tú puedes ser cambiado en todo lo que tú necesitas. Si tienes celos, si tienes envidia, si eres concupiscente, si eres bipolar, si eres una persona que no consigue dominarse, Dios tiene poder. Jesucristo tiene poder y el Espíritu que está en ti tiene poder. Él te dará un corazón nuevo. Él te hará una persona diferente. Yo te invito hoy a que te consagres a Él, a que le digas, ven Espíritu, tómame, quiero obedecer, yo quiero ser tu esclavo, no quiero ser esclavo de la ley, quiero ser esclavo tuyo, porque tú me ayudarás a vencer mi debilidad. Ven aquí hoy y el Espíritu Santo te va a visitar, porque Él no es mentiroso, lo que dice lo cumple. Él es Dios y Él es Dios sobrenatural. Ven ahora, pon delante del Señor tus debilidades, tus fraquezas, y el Señor te va a decir, diga el débil, fuerte soy. El Señor te va a decir, Él multiplica las fuerzas del que la tiene poco y da las fuerzas en abundancia al que no tiene ni una.
con tal de que reconozca su debilidad y diga: Señor, yo quiero cambiar. Ven aquí, pasa aquí delante. Pasa delante del altar de Dios. Consagra tu vida. Ven ahora. Dile: Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero el cambio de mi vida. Yo quiero vencer. No quiero simplemente que tú me hagas pasar si yo reprobé en mis exámenes. Yo quiero que me des la condición de ser aprobado en mis exámenes. Yo quiero que me des la condición de vencer el mal. El Señor quiere que dejes de ser religioso, te dispongas a obedecer y le digas: Señor, heme aquí, yo quiero, ayúdame, quiero ser tu esclavo, quiero ser tu siervo, y tú me tratarás como tu hijo amado, en el cual tienes complacencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanten las manos. Ven, Espíritu de Dios, dile: llena mi vida. Ven, Espíritu de Dios, sóplame ahora. Quiero saludarte a ti que has escuchado esta prédica. Te invito a que nos visites, a que hagas parte de nuestra familia. Dios quiere cambiar tu vida. Seguir a Cristo no significa tener una religión, es tener intimidad con Él, tener una relación íntima con Él. Te invito a que asistas a nuestras reuniones, a que hagas parte de nuestra familia, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.